Santo Dios. Porque haciéndolo a la manera de Dios. Claro, hablamos de hacer las cosas, de volver a la palabra, de hacer las cosas conforme Él enseñó en su palabra. Y estábamos hablando de los tipos de casas que hay en la iglesia. Exacto, ahí es donde quería llegar. Hablamos de varias casas, ¿verdad? Que Dios ha levantado para que su nombre sea exaltado, ¿verdad? ¿De qué tipo de casas? Casas de misericordia, de sanidad, claro que sí, ¿verdad? Porque Dios quiere estar presente cada vez que hay alguien enfermo en su casa. Usted tiene el Espíritu Santo y un don que Dios nos da para poder orar por sanidad. Así que usted tiene a Jesús en su corazón y usted puede tener, y es una casa de sanidad en su casa. Casa de restauración también. Recuerden que hablamos de casas de milagros como la de Zacarías, ¿verdad? Que milagro, Dios le da al hijo aún en su vejez. También casas de sujeción, ¿verdad? Y sabiduría, la casa de Jesús y José. También la casa de sanidad, que era la de Simón. También vimos la casa del centurión, ¿verdad? Que era casa de amor y de autoridad. También vimos la casa de Jairo, una casa de resurrección, ¿verdad? Que hay gente que a veces está pasando problemas, hay gente que está perdiendo su matrimonio, hay gente que sus hijos se han alejado tanto que ya creen imposible que puedan volver, pero esa casa nos dice que Jesús puede levantar desde la muerte a cualquier matrimonio, a cualquier hijo que se ha alejado de Él. Entonces eso es lo que Dios quiere levantar en su casa y en mi casa. Amén. Gloria al Señor. Y la casa de amistad, ¿verdad? De Marta y María. Y que nos dejemos de preocupar muchas veces por las cosas que no son malas, pero que la amistad en casa es lo más importante, que usted le ponga atención a sus hijos, que le ponga cuidado a los síntomas que están pasando para que usted pueda evitar cosas mayores. Jesús le decía a Marta, 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 afanada y turbada, ¿verdad? Eso no era malo, pero eso es lo que quería, es que lo escucharan a Él. Pero yo hoy quiero que llevarlos igualmente, estamos en el Evangelio de Lucas, ¿verdad? El Evangelio de Lucas. Bueno, vamos a hablar de dos casas así rápidamente hoy nada más. En el capítulo 15 de Lucas hay una parábola de una casa muy importante que tiene que haber en nuestra comunidad. ¿Se acuerdan la parábola del hijo pródigo? Tenemos la casa de mi padre, ¿verdad? La casa del padre. Tenemos, no la voy a leer porque es una parábola ya muy conocida y es extensa. Entonces, se recordamos, ¿verdad? La parábola del hijo pródigo, que el hijo pródigo, el joven, ¿verdad? Él está cansado ya de las cosas en su casa. Él cree que allá afuera él puede disfrutar más su vida porque no es feliz en su casa. Entonces le pide las cosas de su papá y su herencia y baja la hora. Y empieza a disfrutar a las 1000 maravillas ese dinero que Dios le dio. Y un día se le acaba el dinero y empieza a pulsearla y ahí no hay trabajo y un finquero lo manda a su finca y empieza a sufrir tanto que al final tuvo que empezar a comer hasta la comida de los cerdos para poder sobrevivir. En medio de eso Dios le da la oportunidad de volver en sí, dice la Biblia, y él dice: tanta comida que hay en la casa de mi papá, ¿verdad? En esas casas de mi papá, en esa casa de papá hay de todo. En la casa del papá de él había de todo. Había ganado, digamos, las ovejas, había jornaleros, había comida, había anillos, había vestido, ¿verdad? De todo eso había, porque había suficientes cosas en esa casa, pero él ya no soportaba estar ahí. ¿Cuántos hijos hoy le pasa lo mismo, verdad? Que están en nuestras casas, tienen techo, tienen abrigo, pueden ir a la escuela, pueden hacer muchas cosas pero se cansan de eso y no quieren, ellos quieren la libertad y entonces deciden irse o deciden quedarse, pero no ser felices. Hay mucha gente que en nuestras casas les está pasando eso. No están siendo felices conforme a lo que tienen, conforme a lo que Dios les ha dado, y hacen muchos lo que hace el hijo menor y se decide irse a lo lejos, o se deciden quedar, pero son gente indisciplinada, son gente que no estudian, son gente que no aprovechan el tiempo, y aunque en su casa hay de todo, no viven felices. Pero ese es uno de los hijos, el menor. También existe un papá en esa historia, un papá que a pesar de que su hijo se fue, a pesar de que su hijo lo dejó con el corazón roto, ¿verdad? Porque se fue muy lejos y él no sabía nada, inclusive para él casi que estaba muerto, ¿verdad?
pero cuando su hijo vuelve a casa, ¿verdad? Él dice que desde lejos lo ve y lo espera con los brazos abiertos. Ya lo había perdonado, él no importaba lo que le hubiera dicho, ya el papá lo había perdonado porque él lo amaba. Ese es el papá ese debemos ser usted y yo, y ese es el que tenemos nosotros todos, ¿verdad? Por eso es la casa del Padre. Lo que nosotros tenemos arriba también lo que tenemos que reflejar aquí abajo. Entonces, pero también había un tercer personaje. Yo estuve hablando en los mensajes anteriores que estos personajes que habla Lucas son personajes como usted y como yo. Pasan las mismas circunstancias que usted y que yo. Entonces, en medio de todas esas cosas, hay un segundo hermano, el hermano mayor, ¿verdad? Que ese se quedó en casa, ese no iba a disfrutar las cosas como hizo el otro, ¿verdad? El otro bandido, no, él se quedó trabajando, ese sí era trabajador, pero nunca entendió lo que el papá le había dado. Nunca entendió el proceso que estaba pasando en su casa. Todo lo que él tenía ahí era de él, pero él vivía como un esclavo más bien. Un esclavo del trabajo, un esclavo de hacer las cosas y sin disfrutar. Tampoco es así. Además de que eso, tampoco se preocupó por el hermano que se había ido. Él nunca le fue a buscar. La Biblia nunca nos dice que él se preocupó por el hermano. Él dice, de por sí es así como podríamos decir, de por sí que se lo merece, ¿verdad? Ese hermano mayor no se preocupó por su hermano menor. Y él tampoco disfrutó lo que tenía. Él sí que se quedó en su casa, pero no disfrutaba de las cosas. Y a lo último, lo peor de todo es que cuando el papá decide hacerle una fiesta porque el hijo menor regresa, vemos que el hijo menor, que había sido un sinvergüenza, que había sido un pecador, que había sido un despilfarrador, que había sido todo lo malo, es el que puede entrar a la fiesta y disfrutar de la fiesta. Y el otro, que se había sudado la chaqueta y que había hecho un montón de cosas, fue tan orgulloso, fue tan desentendido de lo que verdaderamente es el amor y la misericordia, que no entró a la fiesta. ¿Sabes? Desgraciadamente así nos pasa muchas veces en nuestras casas. Yo pregunto hoy en día, ¿cuál de los dos hermanos eres tú en tu casa? Porque nuestra casa debe ser como la casa de papá, como la casa del padre, donde usted está esperando que sus hijos regresen a casa siempre, donde usted y su papá y su mamá, el papá y mamá están siempre orando por ellos, que Dios los guarde, que Dios los proteja, que Dios les ayude, ser ese tipo de papás que siempre estamos encima de que ellos les vaya bien y que cuando regresen a casa, aunque se hayan portado mal, aunque hayan hecho las cosas mal, como Job, ¿verdad? Que dice que la palabra dice que Job oraba por ellos y hacía sacrificio por sus hijos, por si habían pecado. Así usted y yo debemos ser como papás, siempre estar encima de ellos, buscando que ellos les vaya bien. No como algunas veces que viene alguien y hizo algo malo y de una vez el castigo, sin ni siquiera tener misericordia, sino ese papá estaba con los brazos abiertos. Igual tiene que ser la mamá. Entonces, nuestra comunidad tiene que haber hogares de esa naturaleza, hogares donde nos preocupamos por los hijos y enseñarle a los hijos mayores también que disfruten el estar en casa. Que disfruten el estar en casa, que no porque sean los mayores tienen que pagar, tienen que cuidar a todos los huilas. Voy a tener 8 huilas y usted los cuida a todos. Eso no es, y a muchos hermanos mayores les ha pasado eso aquí, que les ha tocado ser mamá y hasta papá casi, de los hermanos. Eso no es la forma. La casa de papá tiene que ser una casa de armonía, de amor, de misericordia, de todo eso, pero que también los hijos reconozcan todos los alcances que tienen que haber en casa. Para eso es que Dios nos está hablando y Lucas nos ofrece todos estos ejemplos de casas. Hemos visto en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 4, casi todo el evangelio de Lucas, Él nos ofrece ciertas casas, ciertas personas, ciertas cosas para que usted y yo nos identifiquemos, para poderlo hacer así. Porque eso es lo que Dios nos está llamando. Queremos ser buenos empleados en los hoteles, seamos buenos papás en casa. Queremos ser buenos hijos, buenos estudiantes en el colegio, seamos buenos hijos en casa. Y cuando tenemos fallas, porque tenemos fallas, los niños se equivocan, los jóvenes también se equivocan y los viejos también nos equivocamos, pero que también tengamos ese amor y esa misericordia para poder ayudarnos unos a otros. No tenemos que ser esa casa solo de castigo y esa casa de que empiezan a hablarle cosas
que no están bien y empezamos a tirar cosas por nuestra boca que son sucias, que son groseras. El papá de él no lo estaba esperando para regañarlo todo. Dice, no, usted es un desgraciado, usted no tiene, se merece nada. No, él ya lo había perdonado. No le importaba lo que él se había gastado. Usted y yo debemos de ser ese tipo de padres. Usted y yo debemos de ser ese tipo de hijos. Hijos que entienden que estar en casa es lo mejor. Hijos que entienden que en casa lo que hay es bueno. Que no tenemos que estarnos fijando en el vecino si tiene más o si tiene menos, que no tenemos que estar envidiando a nadie por allá ni nada de eso, sino más bien sentirnos satisfechos con lo que Dios nos da. Y si queremos algo más, nos ponemos de acuerdo en casa para trabajar juntos, para ahorrar juntos y poder conseguir aquellas cosas. Hagamos de nuestra familia una familia de verdad, una familia que valga la pena, una familia que glorifique a Dios. Porque eso es lo que Dios nos está enseñando a través de estos personajes en Lucas. Todo esto tiene que ver con todo este proceso que estábamos hablando, porque no vamos a ir a ser los mejores trabajadores si tenemos un infierno en la casa. Eso va a costar muchísimo, pero eso se puede, esto se puede cambiar. El Espíritu Santo, Dios lo dejó para eso, para que fuera nuestro consolador, para que fuera nuestro ayudador, para que fuera nuestro guía, para que fuera esa persona que estaba a nuestro lado para darnos el poder y la autoridad para poder vencer en todo tiempo y lograr llevar a cabo todo ese propósito de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que la palabra nos enseña. Entonces, queremos llevar a cabo que somos una iglesia buena, que somos una iglesia bendecida, que somos una iglesia, claro que sí, pero tenemos que traducirlo en todo sentido. Después ocuparnos en que nuestros hijos sean los mejores estudiantes. Claro, hay que ponerle límites, hay que poner un montón de cosas, pero en medio de todo la iglesia proporciona también capacitaciones para eso. En medio de todo eso, cuando hacemos un taller como el que quisimos hacer una vez para padres y no llegó ninguno. Bueno, además llegó solo mi hermana Leticia. Imagínense que ya viene como la segunda generación de nietos. Y los demás papás ninguno llegó. Y nosotros con un psicólogo ahí para dar el taller para padres. Eso es lo que no debemos perder. Si Dios nos está dando esa oportunidad, entonces debemos de aprovecharla. Debemos de aprovechar todo eso que Dios nos da en este lugar para poder hacer las cosas a la manera de Dios. Hay otra casa que también usted y yo tenemos que estar sabidos. Gloria al Señor. Hay una casa que me interesa mucho hablar en esta noche, gloria al Señor, y perdí la cita. Aleluya. Es la casa del fariseo. Bueno, como es una palabra que conocemos, yo mejor se las digo, en versión Gilbert Cruz. Recordamos aquella parte de la Biblia cuando a Jesús lo invita a cenar un fariseo, ¿verdad? Lo invita a cenar un fariseo y cuando Jesús accede, porque Jesús tiene un propósito para ir a esa casa, ¿ah? Y dice que apenas llegó, el fariseo lo primero que vio fue que Jesús no se lavó las manos para cenar. Era una ley en ellos el lavarse las manos. No era una ley de la Torá, no era una ley de Dios, pero tampoco digo que sea mala. El lavarse las manos no es algo malo, pero los judíos lo viven como una ley de Dios y no era una ley de Dios, era una ley que sale de los rabinos, es una ley de la ley oral, pero ellos tenían la ley de los rabinos como que a veces para los judíos a veces la ley de los rabinos, la ley oral a veces es hasta más alta que la ley de Dios. Un montón de leyes que ellos sacaron después de que supuestamente en los 40 días que Moisés estuvo en el cerro, cuando Dios le reveló la palabra, la ley, se supone que ellos dicen que Dios le reveló a Moisés oralmente muchas leyes también, y de ahí se basan ellos para tener esas benditas leyes. Pero el punto no es ese, el punto es que el fariseo, usted sabe que el fariseo se guardaba de hacer las cosas así, por reglas, todas las reglas. Él no quiere brincar sin ninguna porque ese es lo que él está acostumbrado a hacer. El fariseo le gusta verse precioso por fuera, aunque por dentro él ni siquiera se está entendiendo cómo está. Entonces,
él le dice a Jesús, pero ¿cómo es posible? ¿Ah? Que usted no se haya lavado las manos. Y Jesús de una vez lo que le dice es, ustedes quebrantan la ley de Dios por sus tradiciones. Porque lavarse las manos era de una tradición, de una ley de ellos. Pero el mandamiento, que eran otras cosas de ellos, la pasaban por encima. Entonces, hoy en día hay muchas cosas que nos pasan a nosotros en nuestras casas por no entender esto. Los fariseos, al fin y al cabo, Jesús viene y los ataca fuertemente. Jesús viene y es con la gente que más choca, ¿verdad? Porque aquella gente, Jesús conoce el corazón. Jesús, Dios conoce nuestro corazón. Nosotros podemos venir aquí y aparentar un montón de cosas, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe lo que tienes en tu corazón. Jesús sabía lo que había en el corazón del fariseo. El fariseo le está diciendo, Jesús, estás haciendo algo malo. Muy fácil de detectar que estaba haciendo algo malo. Pero Jesús, que es Dios, conoce lo que había en el corazón del fariseo. ¿Cuántos papás nos preocupamos, nos ocupamos de llevar comida, nos ocupamos de que paguen la luz, de muchas cosas en casa, pero nuestro corazón no está en casa? Recuerden que Dios ve nuestro corazón, Dios se preocupa por nuestro corazón, porque en el corazón es donde está todo, y no es este corazón. La Biblia no habla de este corazón, pero sí la Biblia habla de que del corazón, dice, el buen hombre saca del tesoro que hay en su corazón, saca buenas cosas. De lo que hay en el corazón habla la boca, dice la Biblia. O sea, que Dios se preocupa por lo que hay en tu corazón y en el mío. Por eso es que a Dios le interesa todo, pero le interesa de adentro para afuera. Cuando el Espíritu Santo viene y te conviertes a Cristo, lo primero que te da es una nueva naturaleza. Eres un hombre nuevo. Ya no eres aquel hombre pecador, y lo primero que te transforma es el corazón. Para que empieces en el proceso de santificación, empiezas a transformar un montón de cosas. Por eso es que muchas veces la gente cuando viene a Cristo todavía habla malas palabras, todavía fuma y todavía empieza a hacer muchas cosas que usted y yo muchas veces posiblemente las hicimos, y todavía algunos les quedan por ahí. Pero lo que primero transforma a Dios es nuestro corazón. Porque de ahí empieza a salir todo aquello bueno. De ahí es donde viene Dios y empieza a hacer toda esa obra maravillosa. Si usted y yo no hemos dejado de transformar nuestro corazón, es lo primero que debemos hacer. Porque si no tenemos un corazón transformado o circuncidado, como dice la Biblia, permítame decirle que no somos cristianos. Permítame decirle que no somos hijos de Dios. Aunque usted lo piense, el fariseo, eso es lo que le pasa a mucha gente dentro de la iglesia. ¿A quién le gusta que le digan fariseo? Levánteme la mano. Nadie, ¿verdad? A nadie le gusta que le digan fariseo, se siente uno ofendido. Mas sin embargo, los fariseos hacían muchas cosas buenas. Los fariseos eran gente que tenían tanta celo por la fe, ¿verdad? Que ellos se preocupaban en que aquellas cosas no se desvirtuaran. Lo que pasa es que lo malo es que ellos no tenían un corazón circuncidado. Pablo era fariseo. Pablo era fariseo. Y él no lo negó. Cuando él está hablando y dice, yo soy fariseo, ¿verdad? Él, más bien de una vez con eso se defendió y empezó a hablar de la resurrección para que los saduceos se le hicieran un boicot ahí. ¿Sabes? La mayoría de nosotros tenemos un montón de fariseos, aunque no nos guste. Lo que tenemos que hacer es como Pablo, dejarnos transformar, dejarnos convertir a Cristo. Fariseos transformados, diría yo. Fariseos nuevos. ¿Ah? Porque el fariseo lee la palabra, el fariseo ora, el fariseo ayuna, el fariseo diezma. ¿Ah? Eso son cosas buenas. Pero el fariseo no cree en Jesús. El fariseo no recibió a Jesús. Aunque ahí lo recibió en su casa, pero ¿qué era? Miren, buscando ver qué le encontraba malo, porque no lo acepta. Entonces, no les estoy diciendo que nos hagamos fariseos, para que no malentendamos esto. Lo que le quiero decir es que hay una casa en Lucas que usted y yo debemos de cuidar no ser. Porque todas esas casas que hablábamos de resurrección, de milagros, de amistad, todas esas casas son las casas que usted y yo debemos de tratar de tener en casa. Esas son las casas que usted y yo debemos de tratar de ser en Cristo. Pero hay una casa que nace en el mismo seno de la iglesia.
Hay una raza, hay una clase de personas que nacen en la misma iglesia. Ellos nacieron en el mismo pueblo judío, los fariseos nacieron ahí. Ellos nacieron con un propósito bueno que era defender la fe en su Dios. En un principio ellos eran, como se lo llevaron a Babilonia, y ahí estaban alrededor de tanta gente mundana, ellos dijeron, aquí vamos a defender nuestra fe porque nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios y no vamos a dejar que esos incircuncisos nos contaminen. Y empezaron a hacer, y ahí nacen los fariseos, nacen con un buen propósito de defender su fe. Sin embargo, después con todo el asunto de la ley oral y todo eso se transforman y empiezan a preocuparse más por lo de afuera que por lo de adentro. Hay mucha gente que se convierte a Cristo. Hay mucha gente que empieza a hacer las cosas bien. Hay mucha gente que empieza a leer la palabra y a entenderla a Dios. Hay mucha gente que empieza a orar y empieza a diezmar y empieza a vivir como Dios le dice. Pero se vuelve un fariseo, se vuelve un legalista, se vuelve una persona que solo le interesa hacer las cosas como dice ahí, las reglas. Y de ahí no me salgo. Que las mujeres no se pueden poner pantalones, que los hombres tal cosa, que el otro de tal cosa. Y que los hijos no tienen que hacer nada de eso y no los dejan ni ser hijos en casa tampoco. Fíjate, cuando tenemos ese corazón legalista en casa, somos fariseos muchas veces. Y fariseos no convertidos. Entonces, el punto que le quiero decir es que puede ser que usted y yo, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, amando a Dios y amando a nuestros hijos, muchas veces estemos actuando como un fariseo en casa. Estemos haciendo muchas cosas por la legalidad. Y hay algo que vence todo eso, que es el amor y la misericordia. Les cuento una historia pequeña para que podamos entenderlo y aquí ya prácticamente voy a terminar. Hoy el mensaje se me hizo así. Hay una historia de una muchacha en una familia cristiana. La familia es ortodoxa, es legalista. Y ella le gustaba usar pantalones. Y resulta que eran pleitos, castigos y todo ese montón de cosas porque la muchacha quería usar pantalones. Y no había forma, los papás no la dejaban, la castigaban y aquello era un infierno en casa. Porque tenía que hacerse así, porque así decía la ley. Y ellos, así, digamos, según como interpretaban la ley antes, ¿verdad? Según como interpretaban la Biblia antes, y a alguna gente todavía le queda, las mujeres no podían usar pantalones. Y para algunas casas evangélicas y cristianas sigue siendo igual. Pues esta muchacha, al punto que ya ella no soportaba a sus papás. Y siempre fue un pleito porque ella se los ponía siempre y sus papás eran de que se sentían a morir y querían hasta desconocerla como hija. Un día la muchacha se enamora. Y lo que por muchos años vivió luchando en su casa, porque ella se quería poner pantalones y sus papás no querían, se enamora de un cristiano también, un buen cristiano, pero no un cristiano legalista, un cristiano que amaba a Jesús, que tenía corazón lleno del Espíritu Santo, un cristiano que no era tan importante para él que usara o no usara pantalones. Y eso era lo mejor para la muchacha, que eso es lo que estaba diciendo, ¿verdad? Ella se enamora de él y se casa con él y se va con él a vivir a su casa. Ahora está con su marido, a un hombre que ama con todo su corazón. El hombre la ama con todo su corazón. Él es su otra mitad, que no es una irrealidad, es una naranja completa. Es que ahí tenemos otro error teológico, pero no voy a entrar en eso. El punto es que esa es la mujer de sus sueños. ¿Ah? Y el hombre es cristiano también. Y entonces todo estaba feliz, ya no tenía los papás, y ahora sí se podía poner pantalones, pero viene un problema enorme. Y le dice el esposo: te amo con todo mi corazón, eres lo que más he anhelado en mi vida, pero vieras que me gustas más en vestido, no me gustas que uses pantalón. ¿Y sabes qué hizo la muchacha? Nunca se puso los pantalones. Y estaba feliz de no usar pantalones, porque el amor hace la diferencia. Usted puede tener sus hijos igual que yo tengo los míos, pero si usted los trata con puras reglas, si usted los trata de esa manera tan legalista, usted tal vez no va a obtener el fruto que puede obtener dándoles amor, misericordia, entendimiento entre unos y otros. ¿Podemos entender eso? ¿Ves que es una cuestión de actitud? No tenemos que dejar de ser cristianos para hacerlo.
No tenemos que cambiarnos a otra iglesia para hacerlo. No tenemos que dejar de ser nosotros mismos. Es simplemente entender que Jesús nos ama de una manera excepcional, de una manera incondicional, que Él lo que quiere y anhela es que tu corazón y el mío esté convertido a Él, que Él sea nuestro Señor, no solo de la boca para afuera, sino desde nuestro corazón para afuera. Porque mucha gente dice que Jesús es su Señor, que Dios es que Él es Dios y que es su Señor, pero ¿sabe qué? No hace lo que Él dice en su palabra. Eso es un fariseo. Los que vienen y levantamos las manos aquí y no andamos haciendo lo que Jesús dice que hacemos, eso es un fariseo. Para ser un fariseo convertido, tenemos que ser una persona que levantamos las manos, que amamos a Dios, pero que hacemos lo que Jesús dice que tenemos que hacer. Porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Me entienden? Y cuando usted empieza a vivir lo que la palabra dice, usted va a tratar a sus hijos con amor, porque Jesús dice amándonos unos a otros, hasta soportándonos, dice en su palabra. A veces no soportamos a los hijos, mucho menos al vecino, mucho menos al patrón, mucho menos a mucha gente. Cuando la Biblia no nos manda a nosotros a odiar a nadie, cuando la Biblia no nos manda a hacer un montón de cosas que a veces estamos haciendo, porque estamos siendo puros fariseos. Entonces, que nuestra casa no sea una casa de fariseo. Seamos verdaderamente convertidos. Ok, sí, antes yo era un legalista, antes era un mentiroso, antes era lo que fuera, pero ya Jesús me convirtió. Ahora soy como Pablo, sí, yo soy fariseo de naturaleza, pero ahora sigo un Cristo vivo, que fue el que me encontró el camino a Damasco. Ahora vivo predicando su palabra, ahora predico a Jesús que está vivo. Que su casa predique al Jesús vivo, que su casa y su boca, su persona predique a Cristo como su Señor, como su Dios. Eso es lo que necesitamos en nuestro barrio. Eso es lo que va a hacer la diferencia. ¿Cuántas casas no hay malas en nuestra comunidad? Nosotros sabemos que una casa de prostitución es mala. Nosotros sabemos que una casa de narcotráfico es mala. Nosotros sabemos que una casa de brujería, donde vive un brujo, es mala. Nadie quiere tener una casa de esas en su casa, ¿verdad? ¿O sí? Nadie. Pero muchas veces, algunas veces dejamos que nuestros hijos están jugando con drogas y los dejamos entrar a la casa como si nada. Como si nada. Están teniendo relaciones sexuales por allá y como si nada. ¿Me entiende? Usted y yo tenemos que cambiar eso en casa, porque si eso trae anatema, eso trae maldición a nuestras vidas. Entonces, esa situación en casa, para que en nuestra casa haya milagros, para que en nuestra casa haya amistad, para que en nuestra casa haya de todas esas cosas, usted y yo tenemos que vivir conforme a la palabra, amándonos. Tampoco tenemos que echarlos así de un solo, pero tenemos que empezar a poner reglas en casa. Tenemos que empezar a limitar bien las cosas. Y entonces seguiremos viendo milagros, seguiremos viendo el amor de Dios creciendo en nosotros, seguiremos presentando a un Cristo vivo de verdad, y empezarán a darnos trabajo como un loco, y empezarán a darnos los mejores puestos, y empezarán a darnos mejores salarios, y empezarán a darnos un montón de bendiciones que usted y yo siempre hemos anhelado, y empezará Dios a hacer llover cosas maravillosas en sus hijos, y empezarán sus hijos a salir de la escuela y a salir del colegio y ir a la universidad. Aunque usted hoy no piense que puede cubrir una carrera universitaria, Dios empieza a abrir esas puertas. ¿Sabe? Dentro del plan que yo me he propuesto en Dios, es que los mismos colegios, los mismos hoteles, en medio de presentarles planes de estudio de sus hijos, de llevarles las notas, como me las están presentando a mí algunos padres, de llevarles esas notas, es de poder conseguir becas de esos hoteles para que sus hijos puedan ir a la universidad. Pero todo eso se logra con gente que empieza a hacer hogares de verdad, hogares conforme a la palabra, hogares que le crean a Dios. Pero eso usted y yo lo podemos hacer, porque Dios nos llamó a eso, a transformarnos de verdad. No solamente venir a levantar las manos aquí y andar haciendo loco allá afuera. No, no es eso. Es hacer que las cosas sucedan como Dios nos llamó a hacerlas. ¿Les parece? Gloria al Señor. Inclinamos nuestros rostros.